En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este sábado 17 de septiembre. Leemos del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versos del 4 al 15. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero al momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes o preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas va diseminando a lo largo de su evangelio una abundante enseñanza de Jesús en parábolas. La parábola del sembrador. Sin embargo, para ser más exactos, habría que llamarla la parábola de la semilla. En efecto, la atención del narrador parece concentrarse no tanto en los gestos del sembrador, sino como en el destino de las semillas lanzadas por él. El comienzo de la explicación de la parábola va también en el mismo sentido. La semilla es el mensaje de Dios. De manera espontánea surge una pregunta. ¿Por qué quiso caracterizar Jesús el comienzo de su ministerio público con esta parábola? ¿Acaso había advertido ya las dificultades que tenían los hombres de su tiempo para escuchar su predicación, y tal vez también las dificultades que experimentaban ya sus oyentes para perseverar en la escucha y en la práctica? La respuesta parece ser afirmativa, si consideramos sobre todo la pregunta que le dirigen sus discípulos y la respuesta que les da Jesús. Pero la parábola tal vez tenga un alcance todavía mayor. En los diferentes destinos de la semilla lanzada, podemos entrever no solo los diferentes modos con los que sus contemporáneos reaccionaban a la oferta de la palabra, sino también las diferentes actitudes con las que a lo largo de la historia de la salvación ha reaccionado y sigue reaccionando la humanidad a la presencia de los testigos de Dios y a su predicación. Leída así, la parábola de la semilla prolonga su mensaje a lo largo de todos los siglos de la historia, antes y después de Cristo, y llega hasta nosotros. Ciertamente, hermanos, nuestra fe con Dios Padre
nos pide a nosotros ese encuentro personal para escuchar, meditar y sobre todo poner en práctica su palabra. Ese es el reto. Y es la palabra de Dios quien nos va transformando, o la palabra de Dios que nos ilumina y nos ayuda para producir fruto abundante. Son muchas las tentaciones, son muchas las distracciones que tenemos, pero pues pidámosle al Señor nos ilumine, nos ayude para perseverar siempre en ese estudio que nos dé pues ese gusto, esa alegría de conocer cada vez más de la palabra de Dios, que son palabras de vida eterna. Es ahí a través de la palabra, como nos dice también la carta de los Romanos allá en el capítulo 1, pues la fe que tenemos en Dios, pues nace, crece, se alimenta de la escucha de la palabra de Dios. Así que esa fe que decimos tener, pues vaya creciendo y se vaya alimentando a través de la palabra de Dios. Y que escuchar la palabra es ante todo ponerla en práctica, es obedecer lo que el Señor nos pide. Y creo que ahí está el reto, la tarea, el compromiso de cada uno de nosotros. A mayor fe, mayor respuesta, mayor compromiso a la palabra de Dios. Entre menos fe, pues ciertamente que seremos como aquellos discípulos que simplemente dejan pasar una y otra vez las oportunidades que Dios nos da. Pues en este mes de la Biblia, pidámosle al Señor nos ayude y vayamos creciendo en ese amor a la palabra de Dios. Feliz día, hermanos.